Estamos procediendo a empezar esta grabación. Agendas diarias, por tanto, espero su comprensión y aspiro de que todos ustedes, una vez que haya culminado esta grabación, puedan tener acceso a la misma, puedan revisar lo que estamos este momento grabando y cualquier inquietud que usted tenga, pues en otro encuentro sincrónico podamos despejar las dudas que se hayan generado. El contenido de la tarde de hoy que vamos a abordar corresponde a los de la unidad 2. Tiene que ver básicamente con lo del marco teórico. Vamos a ver una breve definición. Abordaremos también lo de las funciones principales del marco teórico, así como sus elementos. De igual forma, los pasos para elaborar los antecedentes de una investigación y las consideraciones para elegir una buena base teórica. Dependiendo cómo vayamos con el tiempo y si es que las condiciones de energía eléctrica nos permiten, también abordaremos lo referente a lo que es el marco metodológico. Dentro de lo que corresponde el marco metodológico, analizaremos la definición, los enfoques de una investigación, los niveles y el diseño de la investigación como tal. De igual forma, dedicaremos un tiempo a hablar sobre los métodos a utilizarse en una investigación científica, las técnicas, los instrumentos, lo que concierne a la población y cálculo de la muestra. Bien. El marco teórico. Entendemos por marco teórico a la selección de una investigación donde se presentan las bases teóricas, antecedentes y conceptos claves que fundamentan la investigación. El marco teórico es importante para la interpretación y comprensión de las variables de estudio. Básicamente, esta sección, como ya lo anticipamos en la lectura, se emplea para sustentar nuestro trabajo de investigación. El marco teórico, a su vez, fundamenta una propuesta que más adelante, en el transcurso de nuestra investigación, la vamos a realizar. De igual forma, el marco teórico aborda los conceptos de nuestras variables tanto dependientes o independientes. Es decir, permite una comprensión más profunda de nuestro objeto de estudio. ¿Cuáles son, entonces, las funciones principales de un marco teórico? La función principal es orientar el desarrollo del estudio y la interpretación de los resultados. Como mencionaba hace un momento, a través de la revisión del estado del arte, de la literatura, de las bases teóricas, nosotros podemos tener el conocimiento necesario para poder orientar la investigación y a la vez interpretar los resultados que se obtengan de la misma. De igual forma, el marco teórico proporciona un contexto para la comprensión del problema de investigación. Es decir, cuando realizamos nuestra sistematización del problema, lo ubicamos en un contexto, este viene a darnos una idea del entorno en donde estamos realizando nuestra investigación. ¿Cuál es la incidencia del problema en ese contexto? A través de la redacción del marco teórico, nosotros vamos a identificar cuál es el entorno más cercano o el entorno más lejano que influye directa o indirectamente en nuestro problema de investigación.
Es decir, en otras palabras, permite contextualizar en qué lugar, momento y lugar está sucediendo este problema de investigación. Por otra parte, también una función importante del marco teórico es relacionar el estudio con investigaciones previas y teorías existentes. No basta únicamente con hacer una recopilación de citas bibliográficas que más tarde se convertirán en referencias, sino que se debe hacer un análisis crítico de aquellas investigaciones anteriores que también vienen a respaldar el estudio, relacionando de qué carecen esas investigaciones y que quizá con nuestro aporte podemos nosotros complementarlas o aportar aún más a esa base teórica científica. La recopilación de las fuentes de información también se las debe hacer desde bases de datos especializadas, que ya lo veremos más adelante en el transcurso del desarrollo de cada unidad. Esto entonces como funciones principales del marco teórico. A continuación, analizaremos cuáles son los elementos principales que conforman un marco teórico. Podemos resumir en tres los elementos principales, partiendo desde las teorías y enfoques, que no es más que la identificación y explicación de teorías relevantes para el problema de investigación. Estas teorías y enfoques, a su vez, permite definir los límites del estudio, que en otras palabras podríamos decir que va a definir el alcance, hacia dónde vamos a llegar con nuestra investigación. De igual forma, otro elemento principal en el contexto del marco teórico resultan los antecedentes de la investigación. No es más que la revisión de estudios anteriores relacionados con nuestros temas. Varios estudiantes de posgrado y de maestría revisan tesis de maestría en este caso para analizar qué estudios previos relacionados a la temática de investigación se han realizado en torno a ese tema u objeto de estudio. Como mencioné hace un momento, se podría analizar qué faltó por analizar en esos trabajos. ¿Cuáles fueron las líneas de investigación que apoyaron esos estudios? ¿En qué puede aportar esos trabajos para la realización y fundamentación del mío? Básicamente, este punto se refiere a la comparación de enfoques y hallazgos previos que tengan relación con mi tema de investigación. El otro elemento principal en el desarrollo de un marco teórico consiste en la revisión de conceptos clave. ¿Qué entendemos por conceptos clave? No es más que la definición y explicación de los términos más importantes del estudio. Recordemos también que dentro del apartado de lo que es la estructura de una investigación, debemos identificar palabras clave que facilitaban la búsqueda en repositorios web relacionados con temas de nuestra investigación. Estos conceptos clave lo que va a permitir es explicar cuáles son los términos más importantes del estudio relacionados con estos conceptos con el problema de investigación o con el tema investigado. También recordemos que dentro de la estructura de nuestro proyecto de investigación hay una sección a la que se le llama glosario. Aquí también podríamos nosotros incluir algunos conceptos clave que, como se explicaba en la unidad anterior, podrían ubicarse aquellas definiciones que quizás para nosotros resulten fáciles de comprender, pero que para otros lectores no resulte muy fácil su comprensión. De ahí la necesidad de explicar cuáles son estos conceptos clave.
Entonces, para recapitular hasta aquí, hemos visto los elementos principales, hemos visto también lo que corresponde al marco teórico, a sus funciones principales y los elementos que los componen. Luego tenemos los pasos para elaborar los antecedentes de una investigación. Los pasos para elaborar los antecedentes de una investigación básicamente se pueden resumir en 6. Primero, tener la idea clara del problema de investigación. Como habíamos apuntado en la unidad 1, toda investigación parte de una idea. Entonces, debemos ya ir pensando cuál va a ser nuestra investigación, qué idea tenemos sobre lo que queremos realizar o lo que queremos investigar. Lógicamente, para eso también tenemos ya que tener claro cuál va a ser el problema a solucionar. El problema que vamos a solucionar tiene que estar estrictamente ligado con el tema, porque el tema resume la solución al problema de investigación. Luego tenemos la revisión de la literatura. En cuanto a la revisión de la literatura, como expliqué hace un momento, consiste en encontrar esas bases teóricas que van a sustentar mi trabajo de investigación, que van a fundamentar mi propuesta. Consiste también en la revisión de lo que se llama el estado del arte, puntos de vista, enfoques y antecedentes previos que se han hecho en torno a mi tema de investigación. Como tercer paso tenemos la determinación sobre qué estudios han abordado el mismo tema, es decir, antecedentes previos. Podemos apoyarnos en tesis de doctorado y tesis de maestría que tengan temas similares a nuestra investigación. No se recomienda buscar documentos de pregrado en este sentido por cuanto el nivel y el alcance de su investigación supera a los de grado. Entonces se recomienda siempre buscar en un nivel igual o superior al de nuestro título que vamos a obtener para fuentes de investigación. Como punto 4 tenemos el identificar áreas del conocimiento que no han sido analizadas. En este punto resulta importante analizar de que el tema de investigación debe ser atractivo, novedoso y original, como lo hemos planteado anteriormente. Investigar algo que ya existe o sobre lo que ya se ha escrito mucho no resulta ni novedoso ni atractivo y muchas veces carece de originalidad. De ahí la importancia, el de identificar áreas que todavía no han sido analizadas o profundizadas. Aquí en este punto también quiero mencionarles a ustedes, queridos maestrantes, que el tema que usted elija debe ser un tema acorde al nivel de formación que está usted en este momento preparándose, como es el de maestría. No se aceptarán temas muy relacionados a una formación de pregrado, sino que usted tiene que aspirar a investigar qué temas encajarían para un título de maestría. En el quinto punto, dentro de los pasos para elaborar los antecedentes de una investigación, tenemos explicar cómo el estudio abordará la problemática planteada. ¿Sí? Entonces, lo que quiere decir aquí es adentrarnos un poquito en la metodología que vamos a aplicar para dar respuesta al problema planteado. En el apartado de metodología del diseño metodológico, ahí analizaremos métodos, técnicas e instrumentos en los cuales usted se puede apoyar para explicar cómo va a abordar la problemática planteada, qué métodos, qué técnicas, qué instrumentos como investigador usted va a usar para dar solución al problema. Luego, en el paso número 6, tenemos revisar que los antecedentes estén muy bien conectados de manera lógica a nivel macro, meso y micro. Aquí claramente podemos nosotros identificar la aplicación de un método deductivo, es decir, partir desde lo general hacia lo particular. Por ponerles un ejemplo,
Hablar sobre los antecedentes puede ser sobre un X problema en el contexto de América Latina. Luego nos vamos adentrando un poquito sobre el contexto de ese problema en el Ecuador y finalmente podemos aterrizar cómo se está suscitando ese problema en el contexto de nuestra ciudad, que en el caso del ejemplo podría ser la ciudad de Riobamba. Entonces, revisar que estos antecedentes estén muy bien conectados, desde lo macro, abordando lo meso, hasta llegar a lo micro, utilizando el método deductivo, que parte de concepciones generales hasta afirmaciones particulares. En estos 6 pasos hemos tratado de resumir entonces cómo elaborar los antecedentes de su investigación. De igual forma, resulta importante tener en cuenta algunas consideraciones para elegir una buena base teórica. Recordemos nuevamente que las bases teóricas son el conjunto de enfoques o teorías que se han escrito en torno al tema de su investigación y en las cuales se va a sustentar y a fundamentar su objeto de estudio, su trabajo. Las bases teóricas, por sobre todo, tienen que ser vigentes. Es decir, que no existan, que sea un conocimiento actual, vigente, que no esté caduco, que todavía eh, esté aportando con el conocimiento, para el conocimiento actual. Recordemos que hay teorías que ya han pasado muchos años y que han surgido otras que han venido a reemplazar estas nuevas teorías. Entonces, cuando usted busque las bases teóricas con las cuales va a sustentar su investigación, tiene que procurar que esta teoría sea vigente. Luego, en el segundo punto, nos dice que estas bases teóricas también tienen que ser actuales. No se recomienda mucho apoyarse en teorías que superen eh, los más de 5 años. Existen libros, los llamados clásicos, que pueden citarse dentro del documento, pero porque de pronto no pasaron de moda y siguen vigentes. Y como dije hace un momento, resultan clásicos, ¿no? Pero hay otros que ya, por ejemplo, son desde el año 1999 o del 97. Entonces han pasado ya mucho tiempo desde esa época en la que se escribió alguna teoría hacia la actualidad. Entonces siempre procure buscar fuentes que no superen los 5 años. En este caso, si usted va a trabajar en el 2024, podríamos sugerirlo que lo haga desde el año 2019 en adelante. Busque en bases de datos, artículos, revistas, libros que no sean de una fecha posterior a la que ya mencioné hace algún momento. Luego hablamos sobre el rigor científico y sobre que estas teorías tienen que ser aceptadas y reconocidas. Cuando hablamos de rigor científico, nos estamos metiendo o adentrando en que los artículos, libros o revistas que vamos nosotros a utilizar como fuente tienen que ser aceptadas por la comunidad científica. Por eso es que se recomienda que usted vaya a bases de datos de preferencia de alto impacto, como Scopus, como Web of Science, que han pasado por un proceso de arbitraje, de revisión por pares y por un proceso editorial, lo cual garantiza de cierta manera el rigor científico. Esto a su vez hace que este material, esta fuente sea aceptada y sea reconocida, lo cual le aporta también un grado de validez a su investigación. Otro punto importante al momento de elegir una buena base teórica resulta la aplicabilidad al contexto. Es decir, que si usted está haciendo una investigación en el contexto de Ecuador, de América Latina, de nuestra región como tal, no se recomienda usar bases de datos fuera de nuestro contexto, como por ejemplo de Asia, de Europa, que bien pueden apoyar ciertas teorías, pero no hay que abusar de ellas
por cuanto esas investigaciones se han realizado para ese contexto, pero no reflejan la realidad del nuestro. Por eso es aconsejable siempre también que busquen bases de datos de la región o a nivel de Latinoamérica. Eso no quiere decir que no se apoyen otras teorías de Europa o de Asia. Lo que estamos diciendo es que cuando usted vaya a hacer algún argumento sobre la realidad actual, procure que sean aplicables al contexto en el que estamos nosotros viviendo. Otra consideración para elegir una buena base teórica es que ésta sea coherente con el objetivo y las variables de estudio. Cuando hablamos de coherencia en la revisión de los contenidos anteriores, habíamos indicado que una buena investigación debe tener coherencia entre lo teórico, lo metodológico y lo práctico. Recordemos que el primer marco a desarrollarse es el marco teórico. Por lo tanto, lo que quiere decir esto es que el marco teórico debe ser coherente con nuestra propuesta metodológica y luego como tal con nuestra propuesta de solución al problema. La base teórica tiene que fundamentar y apoyar la metodología como la propuesta, dicho en otras palabras. Por lo tanto, dentro de la investigación tiene que visualizarse esa coherencia. Como por ejemplo, si mi propuesta aborda sobre una aplicación de una auditoría de gestión, por ponerles un ejemplo, las bases teóricas tienen que abordar, conceptualizar y también hablar sobre la importancia de la auditoría de gestión. No debería topar otros aspectos que no tengan relación con nuestra propuesta o con el objeto de estudio. Entonces, a eso se refiere de que las bases teóricas tienen que ser coherentes, apoyando tanto lo metodológico y lo práctico. Con estos 5 puntos hemos querido nosotros resumir de una manera muy sencilla qué consideraciones usted como investigador tiene que tomar en cuenta al momento de elegir una buena base teórica. Recuerde que sea vigente, que sea actual, que goce de rigor científico, aceptado por toda la comunidad científica, que sea aplicable al contexto y por último, que sea coherente con el objetivo y las variables de estudio. Es decir, apoyando tanto la, la parte metodológica para poder también así sustentar nuestra propuesta. Esa sería la función principal de las bases teóricas y las consideraciones al momento de elegir nuestra fuente de información. Pasemos entonces a lo que corresponde el marco metodológico. Hasta aquí hemos visto eh, lo que concierne sobre la investigación científica. Hemos visto también en la unidad 1 la construcción de variables, la identificación de la hipótesis, cómo operacionalizar las variables, ¿ya? Hemos visto hace un momento cómo hemos construido el marco teórico y a continuación el marco metodológico. Voy a dejar de compartir un momento para recordarle a usted que todo esto que estamos nosotros viendo, permítame, parece que es por acá, em, nos sirve para la elaboración de nuestro perfil de anteproyecto. Usted en el aula virtual ya tiene cargado este documento, que ya lo debe seguir elaborando. Recuerde que la presentación de este corresponde al trabajo final previo a la aprobación de este módulo. Todos estos ítems ya lo hemos analizado, cómo construir un objetivo, cómo identificar las variables, cómo construir una hipótesis. También hemos visto cómo operacionalizar nuestras variables y lo que vamos a ver este momento corresponde al marco metodológico. ¿Sí? Entonces,
Aquí básicamente lo que vamos nosotros es a revisar sobre los principales métodos, técnicas e instrumentos que usted puede hacer uso dentro de su investigación. ¿Para qué le va a servir este conocimiento? Para que usted pueda presentar la metodología de estudio en su perfil de anteproyecto, como lo acabo este momento de subrayar. En este apartado de aquí es donde usted deberá incluir cuál va a ser el tipo, diseño de investigación, el método que va a usar, el enfoque y el alcance, así como la determinación de la población y la muestra. Adicional de esto, también tendrá que especificar qué técnicas e instrumentos de recolección va a usar. Entonces, cada uno de estos elementos que están plasmados en el perfil es lo que en este momento vamos nosotros a analizar para que con el conocimiento usted pueda elaborar sin ningún problema este apartado. Vamos a dejar de compartir por un momento. Marco metodológico. Vamos a hacer una pequeña introducción sobre el objetivo. ¿Qué es el marco metodológico? ¿En qué consiste? El marco metodológico expone la metodología para el logro de los objetivos. Su redacción es en tiempo futuro. Es la planeación y la manera cómo se va a proceder en la realización de la investigación. Hace un momento les había indicado el perfil del anteproyecto y ahí usted va a resumir aplicando la síntesis, que es un método que ya vamos a ver más adelante, la metodología que usted como investigador va a aplicar para lograr el objetivo general. Recuerde además que cuando nosotros estamos redactando nuestra metodología, la redacción tiene que ser en tiempo futuro. Eso es algo importante. De hecho, toda la redacción del perfil tiene que hacerlo en tiempo futuro. Recuerde que es un perfil de anteproyecto, es decir, antes de la presentación de su proyecto de titulación, llamado antes tesis de grado. Por lo tanto, la redacción de todo el perfil del anteproyecto deberá hacerlo en tiempo futuro, puesto que todavía usted no ha empezado ni siquiera a realizar la investigación, pero sí usted está en este momento en el perfil demostrando cuáles van a ser los pasos, los métodos que usted va a utilizar para operativizar su investigación. También nos dice acá que el marco metodológico es la planeación y la manera cómo va a proceder en la realización de la investigación. Aquí básicamente usted ya va perfilando los recursos, el tiempo, los métodos, las técnicas y los instrumentos que usted planea utilizar para el desarrollo de su investigación. Los procedimientos. Habíamos hablado hace un momento también de la muestra, de la población de estudio. Entonces, todo esto usted ya debe ir configurando en el perfil y que más adelante usted verá en el transcurso en el que vaya realizando su investigación si realmente va a necesitar de ese método, de esa técnica, de ese instrumento. Algo importante que a veces los estudiantes cometen el error es de que porque ya puse en el perfil necesariamente debo usar ese método o necesariamente debo usar esa técnica. No es así. Recordemos que la presentación del perfil de anteproyecto es solamente una planeación, como aquí indica. Eso en el transcurso del desarrollo de su investigación puede ir cambiando. De pronto usted en el perfil puede poner que va a usar una encuesta, que va a usar una entrevista, que va a usar la guía de observación, pero quizás el giro del estudio de un cambio, ¿no? Y ya no necesite de pronto aplicar una entrevista. Entonces, de una vez le aclaro que lo que usted
ponga en el apartado de metodología en el perfil, no necesariamente se convierte en una camisa de fuerza que usted tiene que aplicar a futuro. Esto nada más es una planeación que puede ir variando conforme vaya avanzando en su investigación. Empezaremos esta parte de la metodología hablando un poquito sobre los enfoques de la investigación. Cuando nos piden que ubiquemos cuál es el enfoque que tiene nuestra investigación, nosotros tenemos que pensar que en investigación científica se habla de dos enfoques, el cuantitativo y el cualitativo. El enfoque cuantitativo, como estamos viendo en la lámina, tiene la característica de emplear la experimentación. Dicho en otras palabras, es aquel que se lo realiza en un laboratorio, porque vamos a manipular nuestras variables de investigación. Otra característica del enfoque cuantitativo es que éste se orienta a los resultados. En vista de que vamos a manipular las variables, tenemos que ir en un enfoque cuantitativo, ir viendo cuál es el efecto que va suscitándose en la variable dependiente. Ver qué resultados va arrojando el hecho de manipular la variable independiente y qué efecto éste suscita en la variable dependiente. Otra característica del enfoque cuantitativo es la fiabilidad, por cuanto el enfoque cuantitativo es probatorio, lo que le convierte en fiable. Otra particularidad de un enfoque cuantitativo es la objetividad, es decir, la información que se obtiene de una investigación con enfoque cuantitativo es que se acerca a la realidad, es lo más cercano a la realidad posible. Y finalmente, otra característica del enfoque cuantitativo es la generalización de los resultados. Por cuanto es fiable, por cuanto es objetiva, un enfoque cuantitativo tiende con más facilidad a generalizarse sus resultados entre la comunidad científica. Por otra parte, también hablamos sobre los enfoques de la investigación de tipo cualitativo. Un enfoque cualitativo se caracteriza porque es de orden explicativo, porque trata de explicar las percepciones, gustos e intereses del objeto de estudio. Se basa también en la utilización de otras técnicas como las encuestas, las entrevistas y la observación dentro de un enfoque cualitativo. Otra característica del enfoque cualitativo es que está orientado a los procesos, es decir, sigue de manera lógica y sistemática un conjunto de pasos para llevarse a efecto. Sus resultados son muy válidos, aunque un poco subjetivos. A diferencia de la cuantitativa, que están muy apegados a la realidad, la cualitativa, por sus características, viene a ser subjetiva, por lo que necesita muchas veces apoyarse en datos cuantitativos para perder esa subjetividad. Contrariamente a un enfoque cuantitativo, la investigación cualitativa no generaliza los resultados hasta que estos sean estrictamente comprobados o verificados. Cuando usted esté desarrollando la metodología de su investigación en el apartado que le había indicado hace un momento, usted tiene que definir si va a usar un enfoque o cuantitativo o cualitativo. Tomando en consideración las líneas de investigación que se les había socializado en la clase anterior, consideraría que usted va a utilizar un enfoque de investigación mixto, es decir, que va a combinar tanto el enfoque cuantitativo como el enfoque cualitativo. Todo dependerá también del alcance que le dé usted a su investigación. Luego de lo que es el enfoque de la investigación,
Pasamos a hablar sobre el nivel o tipo de las investigaciones. También nos piden declarar en el perfil del anteproyecto no solo el enfoque, sino también el nivel y tipo de investigación. Abordaremos 4, los más básicos, por así decirlo. Tenemos la investigación exploratoria. Este es un tipo de investigación que se encarga de buscar una visión general de un hecho o asunto relativamente desconocido. Analice usted si es que para el caso concreto de su investigación, usted tendrá que buscar una visión general de ese objeto de estudio. El objeto de estudio es relativamente desconocido, es algo totalmente nuevo. Si es que la respuesta es sí, entonces estaría encajando en una investigación de tipo exploratoria. Luego tenemos lo que es una investigación básica. Este tipo de investigación es conocida también como pura o teórica. Formula nuevas teorías o modifica las existentes. Vuelva a preguntarse usted aquí, como investigador, ¿con su propuesta va a formular nuevas teorías? ¿Va a modificar teorías existentes? Si la respuesta es sí, entonces encajaría en un nivel o tipo de investigación básico. Luego tenemos una investigación de tipo descriptiva. La característica de este tipo de investigación es que usted tiene que describir las características de un determinado grupo, situación o fenómeno que está estudiando. Usted va a describir las variables de estudio, va a hacer una caracterización de las variables de estudio, con sus palabras va a describir el problema. Entonces, si es que la respuesta es sí, estaríamos hablando entonces de que su investigación encajaría en un nivel de tipo descriptivo. Creería yo que la gran parte de sus investigaciones encajarían en este tipo de investigación, descriptivas. Pero usted considerará la que más se ajuste a las particularidades de su investigación. Luego tenemos una investigación de tipo aplicada. La investigación de tipo aplicada, también llamada práctica empírica, consiste en la aplicación de conocimientos para la solución de problemas prácticos e inmediatos. ¿Será que con la propuesta de su investigación usted va a solucionar un problema? ¿Va a poner en práctica la propuesta? Nuevamente, si usted considera que es afirmativa la respuesta, entonces estaríamos hablando que su investigación es de tipo aplicada. Si usted me pregunta a mí, ¿cuál creería yo que la mayor parte de sus investigaciones, qué nivel o tipo van a adoptar? Creería yo que es descriptiva y aplicada. Pero como nuevamente le mencioné hace un momento, eso dependerá de las particularidades y el alcance que cada uno le dé a su investigación. Hemos visto el enfoque, hemos visto los niveles de investigación. Pasemos ahora a la determinación del diseño de la investigación. Su investigación, sin lugar a dudas, va a ser, va a tener un diseño de tipo documental bibliográfico. ¿Por qué digo sin lugar a dudas? Porque la mayor parte de ustedes tiene que construir un marco teórico referencial, tiene que buscar fuentes especializadas, tiene que diseñar y elaborar un estado del arte. Por lo tanto, usted sí va a apoyarse en fuentes de carácter documental, va a acudir a libros, ensayos, revistas, artículos y quizás hasta otros archivos que la propia institución donde usted va a realizar la investigación le puede facilitar. Por lo tanto, desde mi experiencia, sí creería que el diseño de la investigación que ustedes van a aplicar es del tipo documental bibliográfica. Luego tenemos también la de campo. Esta investigación llamada de campo
Se apoya de la información que se obtiene de entrevistas, encuestas, observación. De igual manera, por el perfil de la maestría, creería que ustedes también van a utilizar un diseño de la investigación basado en esta de campo, por cuanto tendrán que aplicar entrevistas, encuestas, sobre todo al momento de realizar el diagnóstico de la situación. Usted determinará si va a hacer la entrevista a un gerente, al propietario de la empresa, al jefe de un departamento, usted eso lo determina. O el número de encuestas, cuántas encuestas va a realizar. De igual manera, eso usted, con el mejor criterio, determinará en qué momento, en qué lugar, el número y a quién aplicarlo. El hecho es de que usted va a aplicar un diseño de investigación documental, bibliográfica y también de campo. Ahora pasemos a un diseño de investigación de tipo experimental. La teoría nos dice que cuando el investigador manipula la variable independiente para determinar la relación causa-efecto con la variable dependiente, estamos hablando de un diseño de investigación de tipo experimental, es decir, va a enfocarse netamente a los resultados. Les había indicado hace un momento que una cualidad de una investigación de tipo experimental es cuando esto se lo realiza específicamente en los laboratorios. Pregúntese usted, ¿va a realizar usted su investigación en un laboratorio en específico? Si la respuesta es no, entonces no encajaría en un diseño de investigación de tipo experimental. Luego tenemos la investigación de tipo no experimental. La teoría nos dice que esta se realiza sin manipular deliberadamente las variables independientes. Se observan los fenómenos tal y como se dan en su contexto para después analizarlos, es decir, cuando el evento o la situación ya se dio. ¿Ya? Esta obviamente no va a realizar en un laboratorio, por cuanto el evento o la situación ya se realizó, existe un efecto, ¿ya?, sobre lo que se hizo bien o mal, y usted lo que va a hacer es conocer cuál es el resultado de ese fenómeno, cómo se ha producido, qué repercusiones trata, ¿ya? Entonces, si es que es así, estaremos hablando de que su investigación entonces sería de tipo no experimental. A título personal, como dije hace un momento, creería yo que la mayor parte, por no decir todas, sus investigaciones encajarán en una investigación de tipo documental bibliográfica, de campo y no experimental. Pasemos ahora a las características propias de una investigación no experimental. Es decir, si es que usted indicó que su diseño de investigación es no experimental, deberá también explicar qué corte de investigación es, si es transversal o longitudinal. Cuando hablamos de una investigación no experimental de corte transversal, estamos hablando de aquellas investigaciones cuando se realizan en un momento único en el tiempo. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia en interrelación en un momento dado. Usted va a hacer investigaciones periódicas, es decir, va a medir el efecto de la variable independiente en un periodo de tiempo que puede ser un mes, y luego volver a medir el efecto de esa variable en 2 meses, y luego volver a medir el efecto de esa variable en 3 meses y así paulatinamente. ¿O es que va a hacer una investigación en un solo periodo de tiempo y luego ver qué resultados arrojó? Entonces, también considero de que sus investigaciones
Al no hacerse en laboratorio, no puede ir midiendo los resultados periódicamente, sino que las va a realizar en un determinado periodo de tiempo. Por lo tanto, su investigación es no experimental, de corte transversal, por cuanto usted va a investigar en un momento único del tiempo. Es más, cuando hablábamos sobre la normativa, a usted se le asignó un tiempo para titularse, que es de 90 días, 3 meses. Por lo tanto, ese es el tiempo que usted tiene para realizar su investigación. No puede ir haciendo revisiones paulatinas o análisis paulatinos en determinados momentos del tiempo para ver cómo va suscitándose la relación entre las variables objeto de estudio. Por lo tanto, nuevamente reitero, su investigación va a ser en un único momento del tiempo, que si le vamos a poner fechas exactas, van a ser en 90 días. Con esta consideración, puedo reafirmar que el tipo de investigación que usted va a realizar es del tipo no experimental, con corte transversal, exceptuando aquellas investigaciones cuyo alcance o cuyo objetivo le motiven a realizar investigaciones paulatinas en diferentes momentos. De ser ese el caso, entonces estaríamos hablando de una investigación longitudinal. Una investigación longitudinal es cuando se realizan observaciones en dos o más momentos. Estudia cómo ha ido cambiando un fenómeno a lo largo del tiempo que puede ser continuo o periódico. Por ponerles un ejemplo, mi estudio longitudinal puede ser cómo ha ido incrementando el nivel de desempleo en el país. Quiero hacer un estudio sobre las causas y consecuencias del incremento del desempleo en el país durante el periodo 2020 al 2024. Entonces, ¿qué tendría que hacer ahí? Ir analizando qué sucesos pasaron en el 2020, luego en el 2021 y luego en el 2023 y ver cómo fue esto afectando el nivel de desempleo en el país. Entonces, mi estudio va a ser en diferentes momentos del tiempo y ver cómo ha ido cambiando ese fenómeno a lo largo de ese tiempo. Por eso dice aquí, puede ser continuo o periódico. En el caso de sus investigaciones, usted no va a hacer su investigación en diferentes momentos. Usted va a hacer en un solo momento y va a ver cómo la variable independiente ha ido afectando o va a afectar su variable dependiente. Nuevamente, quiero aquí reiterar el hecho de que dependiendo el giro de la investigación, las particularidades de la investigación, el alcance que usted le quiera dar, sí, puede también ser una investigación longitudinal. Pero para la mayoría de los casos, considero que tendría que ser transversal. Voy a poner otro ejemplo de una investigación no experimental con corte longitudinal, para que se entienda un poquito mejor y quede más claro. Por lo general, em, puede ser también en las ciencias prácticas experimentales, la longitudinal, cuando queremos medir el efecto de un medicamento en un paciente. Por ejemplo, eh, durante el primer mes se le da cierta dosis del medicamento y se puede ir viendo la evolución del paciente durante la finalización de ese primer mes. Luego, en el segundo mes, podemos incrementar la dosis del medicamento e ir valorando cómo ese paciente va mejorando o de pronto deteriorándose su salud. Luego, en el tercer y cuarto mes, ir incrementando la dosis y ver qué repercusiones tienen en su salud. Entonces, ese sería otro ejemplo de una investigación no experimental, puesto que las observaciones de la relación de las variables se realizan en dos o más momentos del tiempo para ver cómo este fenómeno ha ido cambiando.
ese sería otro ejemplo con el cual quiero clarificar un poco más sobre el tipo de investigación no experimental de corte longitudinal. Bien, pasemos entonces a la investigación no experimental de corte correlacional. Recapitulando un poquito, hemos visto hasta aquí investigaciones no experimentales con corte transversal, longitudinal, y este momento vamos a ver las investigaciones no experimentales eh, de corte correlacional. La teoría nos dice que consiste en la medición de dos variables y el análisis de la correlación que existe entre ellos. Permite proporcionar evidencia para aprobar o rechazar una teoría fundamentada en la estadística. El momento en que en nuestras investigaciones hemos declarado una hipótesis, que es el caso de la mayor parte de sus investigaciones, porque en todas tienen que declarar hipótesis, estaríamos ya hablando que su investigación, aparte de ser transversal, también va a ser correlacional, puesto que al momento de definir una hipótesis, usted tiene que comprobar el grado en que la variable independiente causa un efecto en la variable dependiente. Tiene que correlacionar las dos variables para verificar que su hipótesis es positiva, es decir, es certera. Comprobar la validez de su hipótesis. Y eso únicamente se logra cuando logramos correlacionar nuestras dos variables de estudio. Nuevamente, le explico que si usted ya declara una hipótesis, necesariamente su investigación se vuelve de tipo correlacional, puesto que deberá verificar y comprobar la correlación positiva que existe entre sus dos variables de estudio. Digo positiva porque el momento en que usted formula su hipótesis, usted tiene que comprobar y hacer los esfuerzos posibles para que esa hipótesis se pueda comprobar. Más aún si es que dentro de la hipótesis gira la propuesta suya, que tiene que ser ese el fin. Comprobar la hipótesis y con eso pues usted estaría también comprobando que su propuesta dio solución al problema de estudio. Y para eso tiene que correlacionar sus dos variables. Aquí dice, y le he puesto con una fuente un poco más grande, el estudio correlacional permite proporcionar evidencia para aprobar o rechazar una hipótesis, ¿cierto? Entonces, lo que le decía hace un momento, usted formuló la hipótesis, por lo tanto su investigación se vuelve correlacional. Aquí, claro, nos da la opción de aprobar o rechazar una teoría, pero en el caso de sus investigaciones tendría que ir directamente a proporcionar evidencia que pruebe su teoría. Tiene que probar que su propuesta sirve para solucionar un problema determinado. No se aceptaría un rechazo de la teoría porque estaríamos rechazando, indicando que su propuesta no sirvió para solucionar el problema. ¿Ya? Eso sería para investigaciones cuando queremos probar teorías o hipótesis, pero que no esté en juego la aprobación de una tesis que me va a permitir o me va a facultar graduarme. Entonces, usted tiene que probar positivamente su hipótesis. Y una vez que ha probado su hipótesis correlacionando las variables, usted está facultado para que le aprueben su tesis de grado, por cuanto su teoría ha sido corroborada, ha sido comprobada. Por lo tanto, el enfoque de su investigación es no experimental y correlacional. Muy bien, cualquier inquietud o duda que gire en torno a esto que estamos revisando, también lo podemos solventar en la siguiente clase, que espero pues los cortes de energía nos permitan ya poder reunirnos de manera sincrónica. Por lo tanto, las dudas irán surgiendo y
las respuestas las daremos en otro espacio en donde podamos estar ya en contacto con ustedes. Una vez que hemos visto los enfoques, los niveles y el diseño de la investigación, pasemos ahora a ver sobre los métodos. ¿Cuáles son los principales métodos de investigación? Pero para ello es importante comprender qué es un método de investigación. Un método de investigación no es más que la manera de alcanzar un objetivo. También nos dice que es el camino o medio de llegar a un fin. También es el modo de hacer y organizar una actividad para alcanzar un fin o una meta. De hecho, etimológicamente, la palabra método significa cómo llegar a, ¿sí? Entonces, cuando estamos declarando nuestra metodología de la investigación, tenemos que declarar cuál es el método que vamos a usar. Bien,